Hola y bienvenidos a todos a Estado de Artista, un podcast donde lo cotidiano se vuelve la puerta de entrada al arte. Soy Cecilia Cesini y en el episodio de hoy estaremos hablando de si obra y artista son inseparables. Piensen en la última vez que se enamoraron. Durante el idilio, la persona amada no tiene fallas. Cada gesto se lee a favor, ¿no? Y cada defecto es simplemente encantador. Pero cuando llega la traición, esa misma persona puede pasar de un día para el otro de intocable a enemiga absoluta. El ser humano tiene esa tendencia incómoda a pensar en extremos, ¿no? O veneración total o condena total. Casi nunca algo en el medio. Con los artistas nos pasa lo mismo. Mientras la obra nos gusta, la biografía del autor es un detalle de color. Pero apenas aparece un escándalo, esa misma biografía pasa a ser el único dato que importa, y la obra queda rehén de ese juicio. En el episodio de hoy hablaremos de ¿se puede separar la obra del artista? O mejor dicho, ¿se debe? Antes de empezar, me disculpo, el episodio de hoy y el próximo salen con demora. Por un problema de salud me fue imposible grabar los episodios antes, pero bueno, también me disculparán si hay una ocasional tos, todavía me estoy recuperando. Pero bueno, dicho lo propio, arrancamos entonces con la teoría que necesitamos para entender este caso. Porque acá hay dos pensadores franceses que sin querer armaron lo que vendrían a ser los dos bandos principales de esta discusión, 60 años antes de que existiera Twitter. O sea, y esto es importante. Por un lado tenemos a Roland Barthes, que escribió en 1967 un texto que se llama literal La muerte del autor, donde dice algo bastante radical, y es que la obra no le pertenece a quien la hizo, sino que es una especie de collage de todo lo que esa persona leyó, vio y absorbió antes de crearla. Es algo parecido a lo que estuvimos también hablando en episodios anteriores durante el surrealismo, cuando hablábamos, si se quiere, del inconsciente colectivo de repente, ¿no? Em, y que el sentido de la obra, entonces, no lo pone el autor, lo termina de poner quien la mira. Fíjense que son temas recurrentes dentro del arte. Si esto es cierto, entonces la vida privada del artista no tendría nada que hacer en la conversación, ¿no? Porque sería directamente una pregunta mal hecha. Entonces ahí aparece Michael Foucault, un par de años después, que no lo contradice del todo, pero le hace una observación bastante filosa, que dice que declarar que el autor está muerto no alcanza, que el nombre del autor sigue funcionando como un sello institucional, o sea, algo que clasifica, que le pone un precio y un lugar en la historia al conjunto de obras, con todo lo que eso implica, ¿no? En términos legales y comerciales, y vamos a ver hacia el final del episodio realmente cómo esto incluso puede degenerar en algunos productos bastante curiosos. O sea, que ni los dos padres de la idea de separar obra y autor estaban del todo de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces esto les va a dar un poquito la pauta de por qué no es una pregunta o un planteo tan fácil de hacerse en términos de historia del arte o, digamos, del mundo artístico. Y se los cuento para que lo tengan presente, que cada vez que alguien que les diga que hay que separar el arte del artista y punto, o que les diga no, que no se pueden separar, probablemente está citando media teoría y no la teoría completa. Entonces vamos con un caso que aparece resuelto, digamos, pero que bueno, a cada rato en realidad se lo vuelve a mencionar, que es el de Paul Gauguin. A los 43 años, Gauguin se instaló en Tahití, ¿no? Y tuvo varias parejas locales adolescentes, ¿no? Tejamana fue la más documentada, ¿no? Y la que relató como síntesis de juventud y vejez, de vida y muerte. Y esto generó en los últimos años un debate fuerte en los museos, ¿no? Y en el público en general. Porque hubo muestras como la de la National Gallery de Londres 2019 que directamente presentaron a Gauguin poniendo el acento en la conducta depredadora más que en la pintura, ¿no? La respuesta que circula a favor de Gauguin dice que en Tahití esa edad era legal. Y en la, en la Europa de la época, ¿no? de Gauguin, las mujeres también se casaban muy joven. Entonces, que juzgar todo esto con la vara moral de hoy es un error que tiene nombre que se llama presentismo, que es algo también que vamos a volver seguramente varias veces a lo largo de los próximos episodios con otros temas, digamos, porque de vuelta es uno de esos temas que atravesan toda la teoría del arte. Pero hay una vuelta de tuerca que no cierra tan fácil en el caso de Gauguin, que para empezar Gauguin no era tahitiano, ¿no? No era un tahitiano más viviendo bajo las normas locales, era un europeo primeramente, un europeo privilegiado, en un territorio colonizado, ¿no? Colonizado por su propio país, claro está, ¿no? Y que estaba usando esa distancia entre su país natal y la colonia como una zona liberada de las reglas en las que él mismo vivía. O sea, como
especie de escape, digamos, a las reglas, una manera, digamos, de evadir la institucionalidad, vamos a decir. Y ahí aparece una idea interesante para pensar, ¿no? Que tal vez censurar su obra sería en el fondo hacerlo pagar solo a él por una dinámica de poder colonial de la que participaron muchísimos europeos de su época. O sea, esto no es algo que se le ocurrió a Gauguin, ¿no? Y de hecho, borrar esa obra sería casi borrar la evidencia más clara que nos queda de cómo funciona ese poder por dentro, ¿no? Ninguna de las dos lecturas cancela la otra, eso está en claro, pero bueno, quiero que escuchen los dos tañires de la campana, porque las dos son ciertas al mismo tiempo. Y en ese tipo de incomodidad, ¿no? Es precisamente con la que nos vamos a quedar más de una vez con todos los ejemplos que les voy a presentar a continuación, porque no es el único, claramente. Ahora, comparemos ese caso con uno distinto, ¿no? Que es el de Carl André, que ya lo mencioné en otros episodios. Él era escultor, minimalista norteamericano, estaba casado con la artista cubana Ana Mendieta, que también la mencioné en los episodios anteriores. Y en 1985, Mendieta murió al caer desde la ventana del piso 34, donde ellos tenían el departamento donde convivían, ¿no? Y después de esto se dio un juicio, ¿no? Bastante controversial, porque había testimonios, ¿no? De vecinos describiendo que se había dado una fuerte discusión en el departamento ese día, esa noche. E incluso el portero del edificio dijo haberla escuchado gritar justo antes de la caída. Con lo cual, André fue juzgado y absuelto en 1988 porque la fiscalía no logró probar su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Años después, ese mismo juez, o sea, el juez que estuvo al frente de este juicio, dijo, ya fuera del tribunal, que él personalmente creía que André probablemente lo había hecho, o sea, que probablemente había asesinado a Ana Mendieta, pero que la prueba disponible en su momento no alcanzaba para condenarlo. Desde entonces, cada vez que se expone la obra de André, aparecen protestas. En una retrospectiva del 2015, de hecho, hubo artistas que caminaron llorando por la sala en homenaje a Mendieta, y en 1992 más de 500 personas marcharon frente al Museo de Nueva York bajo la consigna de ¿Dónde está Ana Mendieta? Acá, el arte funciona casi como una segunda instancia, ¿no? O el campo del arte, el mundo artístico, ¿no? Porque se da una condena social para algo que la justicia formal no pudo resolver. Pero fíjense el límite de esto, ¿no? Porque ese reclamo solo tiene sentido mientras el artista está vivo para sentir la consecuencia, ¿no? Porque André murió después en 2024 y a partir de ahí ya no queda a quien castigar con la cancelación de una muestra o el retiro de una obra. Solo queda decidir cómo se cuenta la historia de ahí en adelante. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda, ¿no? Que es, ¿por qué Carandré genera ese tipo de reclamo activo y en cambio casi nadie discute seriamente sacar de los museos a Caravaggio, vamos a decir, ¿no? Que en 1606 mató a un hombre, ¿no? Ranuccio Tomassoni, en una pelea que según se cree, digamos por investigaciones muy posteriores, pudo haber sido en realidad un intento de Caravaggio de castrar a Tomassoni. A ver, la enorme mayoría de la gente no sabe esto de Caravaggio. Yo, de hecho, no me enteré hasta que no inicié la investigación para este episodio, digamos, pero claramente es algo que está súper enterrado, ¿no? A Caravaggio no le pesa esto. Caravaggio nunca fue juzgado, digamos, cuando había que juzgarlo, y de hecho huyó de Roma con una condena a muerte pendiente, ¿no? Después, bueno, 4 años después murió en circunstancias que todavía, digamos, bueno, se discuten, no muy claras, pero en definitiva hoy se le sigue mostrando, sin una polémica real de fondo, ¿no? Como uno de los grandes genios de la pintura occidental, que lo es, el que le enseñó el manejo dramático de la luz a Artemisia Gentileschi, por ejemplo, que ya la hemos mencionado en otros episodios, o al mismo Rembrandt y a Velázquez, ¿no? Entonces, una hipótesis que yo les puedo dar por esto es que el tiempo enfría, ¿no? O sea, 400 años después ya nadie queda como para que ande reclamando una justicia por Tomassoni, ¿no? Pero, en el caso de André, toca de lleno un reclamo feminista que hoy está muy vivo. Otra hipótesis, un poquito más incómoda, es que la víctima importa tanto como el victimario a la hora de decidir qué caso se vuelve escándalo permanente y cuál se vuelve anécdota de manual de historia de arte, ¿no? A Tomassoni se lo describió en muchas ocasiones como un rufián, ¿no? O sea, alguien que en realidad por ahí, vamos, a ver, todo siempre entre comillas, alguien que no valía la pena eh, mantener en la memoria, o sea, una persona sobre la cual nadie iba en realidad a preocuparse por perpetuar, ¿no? O sea, bueno, siempre hay juicios de valor, ¿no? En todas estas instancias. En cambio, a Mendieta la sostiene todo el movimiento organizado, al margen obviamente de su talento artístico y de su obra. Entonces, la pregunta que les dejo picando
es si esto significa que habría que endurecerse de la misma manera, por igual, con todos los artistas cuestionados de la historia, o si más bien prueba que aplicar esa vara de manera pareja es en la práctica imposible, ¿no? Porque llevado al extremo, exigirle una intachabilidad moral a todo artista para habilitar la obra significa que solo puede hacer arte quien nunca se equivocó en toda su vida, o sea, quien, o sea, quien esté libre de todo pecado, y esa persona claramente no existe. Y menos todavía si la moral de la época en la que vivió no es la nuestra. O sea, si vamos a hacer un revisionismo histórico permanente, no sobrevive nadie. Bien, entonces, un caso que ilustra otra cara totalmente distinta de todo esto, por ejemplo, es Vincent Van Gogh, ¿no? Porque yo les dije desde el principio del episodio que este no era un episodio sencillo y que teníamos en realidad dos extremos de la discusión, pero un montón, digamos, de variante en el medio. Con el tema de Van Gogh quiero detenerme un poco más, porque la anécdota que todos suelen contar, digamos, o con la que todo el mundo se queda de Van Gogh, está, digamos, medio pelada y sin explicar nada, que es la que cuenta que el 23 de diciembre de 1888 en Arles, Van Gogh venía compartiendo la llamada Casa Amarilla con Gauguin en una convivencia tensa, que llevaba semanas ya de discusiones de arte, dinero y, bueno, carácter, porque eran dos artistas con mucho carácter. Y esa noche discutieron fuerte, según la versión más aceptada, y Van Gogh, que le dio aparentemente un brote psicótico agudo, ¿no? Hoy se debate si en realidad si era un cuadro bipolar, epilepsia, logro templar, no sé, una combinación agravada por uso de absenta, que estaba muy de moda en esa época. Pero bueno, dado que no hay evidencia ni registro de qué es lo que pasó exactamente esa noche, esta es la historia que se cuenta, ¿no? En medio de toda esta situación, de esta crisis, dice, bueno, la historia oficial, que el mismo Van Gogh se cortó parte del lóbulo de la oreja izquierda con una navaja a afeitar y que se la entregó envuelto a una mujer que trabajaba en un prostíbulo cercano. Artistas. Bueno, Gauguin, asustado, se fue esa misma noche y nunca volvieron a verse. Hay incluso una teoría alternativa, no confirmada, pero bueno, nada está confirmado acá, que circula bastante, sin embargo, en el ambiente académico, que sugiere que fue el propio Gauguin, en realidad, quien lo hirió por accidente con una espada de esgrima durante la pelea, y que ambos acordaron después cubrir todo lo ocurrido con la versión de la automutilación, digamos. O sea, eran amigos en el fondo, después de todo. Pero bueno, lo cierto, lo documentado sin discusión, es que Van Gogh vendió un solo cuadro en toda su vida y murió sin saber que se convertiría en uno de los pintores más caros de la historia. Y acá viene el dato que más me interesa de este caso, y es que un estudio de 2014 mostró algo llamativo, que a un grupo de personas le mostraron los girasoles de Van Gogh, contándoles la historia de su locura, y a otro grupo se la ocultaron directamente. Y quienes conocían la historia calificaron mejor la pintura que quienes no la conocían. O sea que el mito biográfico, acá, no ensucia la obra, la infla, sin que la calidad técnica de la pincelada haya cambiado 1 milímetro entre un grupo y el otro, ¿no? Es la misma obra. Entonces, algo parecido, aunque con un signo político por ahí, vamos a decir, trágico, pasa con dos figuras que trabajaron para regímenes autoritarios del siglo XX y que vale la pena poner una al lado de la otra porque acá también nos volvemos a encontrar con un contraste interesante. Tenemos por un lado a Salvador Dalí y por el otro a Leni Riefenstahl, que yo ya se las he mencionado en otro episodio cuando hablamos de la fotografía. Dalí fue el defensor más visible del franquismo dentro del mundo del arte. Esto mucha gente no lo sabe. Bueno, cercano al Vaticano, y sostuvo esa lealtad hasta el final, defendiendo incluso las últimas condenas a muerte firmadas por Franco. Y antes había sido expulsado del grupo surrealista por su fascinación abierta con Hitler. Y sin embargo, el mercado de Dalí nunca se resintió. Sigue siendo uno de los artistas más reproducidos, más vendidos y más visitados del siglo XX. Riefenstahl, en cambio, dirigió las películas de propaganda más eficaces del nazismo, por encargo de directo de Goebbels y de Hitler, y sostuvo toda su vida que era apolítica. Y a pesar de eso, el estigma nunca se le disolvió del todo. Ahora, lo llamativo es que colegas varones de Riefenstahl, que hicieron propaganda tan explícita como ella, ¿no? La industria del cine los perdonó, y bastante rápido después de la guerra. En cambio, ella no del todo. Ninguno de los dos, o sea, ni Dalí ni Riefenstahl, borró su pasado político de la lectura de su obra, pero uno de los dos siguió comercialmente intocable y la otra cargó con la sospecha para siempre. Y ahí hay una simetría que no se explica solamente por la gravedad del hecho, claramente. Entonces esto espalma con algo que ya charlamos en el episodio de Frida Kahlo sobre el riesgo de reducir a un artista a su historia de dolor, ¿no? Con Artemisia Gentileschi, que también ya hemos hablado bastante de ella, pasa algo parecido, pero con una vuelta más filosa todavía. Porque Gentileschi fue violada en 1611 por un colega de su padre. Hubo un juicio político muy conocido en su época. Y después
pintó escenas como Judith decapitando a los Fernes, ¿no? De la cual también hemos estado hablando bastante, ¿no? Acá les dejo la imagencita para que la disfruten porque es un pedazo de obra. Me encanta. Bueno, la lectura feminista clásica dice que esas pinturas son una forma de darle poder a mujeres bíblicas frente a la violencia masculina y tiene sentido. Pero hay historiadoras del propio campo feminista, como Mary Garrand, que ya también la hemos mencionado, que hacen una advertencia incómoda y bastante incómoda, que es que si leemos su obra solamente como síntoma de lo que le pasó, terminamos poniendo a los abusadores en el centro de la interpretación, como si fueran ellos los que sin querer están autorizando su arte. Y acá va algo que vale la pena decir clarito, y es que la historia personal de Gentileschi puede ser el disparador del tema que eligió pintar, pero no explica por qué esas pinturas son técnicamente extraordinarias. O sea, si sin su manejo de la composición, ¿no? Y de la luz, si todo esto hubiese sido mediocre, si ella hubiese sido una artista mediocre, ese cuadro no estaría hoy en los mejores museos del mundo. Y no importa lo trágica que fuera la historia de Artemisia, ¿no? Su biografía, digamos, no le ayudaría en nada. Entonces, disparador y mérito son dos preguntas distintas, aunque solemos mezclarlas todo el tiempo. Para cerrar el repaso de casos, un apunte más bien actual. En marzo de este año se reveló, después de décadas de misterio, la identidad real de Banksy. Una investigación periodística lo vinculó con el nombre de Robin Cunningham, sería oriundo de Bristol, en el Reino Unido, y aunque el propio artista, fiel a su estilo, ni lo confirmó ni negó nada, el nombre ya estaba. Para los que no lo ubican, acá les voy dejando algunas imágenes, lo reconocerán por su estética de stencil. Pero a lo que vamos es a lo siguiente, ¿no? Stuart Hall, que es de la Universidad de las Artes de Londres, explicó algo que resume en todo el capítulo separatista de este episodio, y dijo que en una cultura donde la identidad enmarca la interpretación, sacarla de en medio permite vivir la obra sin el sesgo de trasfondo, el género o la reputación de quien lo hizo. Banksy fue durante más de 20 años el experimento en vivo de la teoría de Barthes. Nadie podía jugarlo por su vida privada porque simplemente nadie la conocía. Y según cuentan quienes operan en este mercado, ahora que se sabe quién es, el precio de sus obras no debería cambiar demasiado, porque lo que se compra y se vende ahí nunca fue la persona, fue la autenticidad de la pieza. Con todo este recorrido en la mesa quiero proponerles una tercera vía para pensar, que es la que a mí más sentido me hace, aunque no cierre la discusión ni tenga por qué convencerlos. Es ni el separatismo absoluto, que puede terminar siendo una excusa cómoda para no incomodar al mercado ni a las instituciones, ni con el contextualismo absoluto tampoco, porque exigiría una pureza moral imposible de sostener con cualquier artista vivo o muerto, porque los estándares cambian con el tiempo y el lugar, y no hay ningún comité legítimo habilitado para tomarle examen de idoneidad a nadie. Entonces la propuesta es esta: contextualizar sin sentenciar. Conocer de dónde viene el artista, qué contexto ético, cultural y personal atravesó, y dejar que ese conocimiento sea un valor agregado a la lectura de la obra. Puede sumar en contra, como fue el caso de Gauguin, o puede sumar a favor, como en Van Gogh. Pero nunca la vara con la que se mide si la obra vale o no. Porque el mérito artístico se sostiene en primer lugar en la obra misma. Y para entender por qué esto importa, miremos el fenómeno espejado, el que prueba que la fama sola, sin mérito, también distorsiona el valor, aunque en la dirección contraria. Tenemos a Johnny Depp, que vendió series de retratos por más de $3,5 millones, agotando la tirada en horas. Un pintor tan reconocido como Peter Hobson salió públicamente a decir que era una estafa, que se vendía solamente porque era Johnny Depp quien lo firmaba. De la misma manera, Jim Carrey aparece mencionado junto a él en notas de crítica especializada, con un ejemplo de alguien que recibió una aclamación desproporcionada con respecto a su talento real, y era solamente por la fama previa. Es el mecanismo inverso, pero es exactamente el mismo error de fondo: dejar que el nombre, en vez de la obra, decida el precio y el valor. Si vamos a discutir si hay que castigar a una obra buena por la biografía cuestionable de su autor, tenemos que estar dispuestos a discutir con la misma seriedad por qué premiamos con millones una obra floja solamente porque lo firma alguien famoso. Las dos cosas son la misma trampa, la del talento real disuelto en el nombre. Les propongo entonces 2 ejercicios para esta semana. El primero, como siempre, reflexivo: que piensen en un artista, músico o creador que admiraban y que en algún momento los decepcionó por algo de su vida. Pregúntense si dejaron de disfrutar su obra y si esa reacción fue gradual o fue como la ruptura de un romance. Todo o nada de un día para el otro. El segundo ejercicio sería de observación activa, que es que la próxima vez que visiten un museo o vean una exposición, fíjense si hay un cartel que cuente algo de la vida del artista. Y pregúntense qué hubiera cambiado en su lectura de la obra si esa información no estuviera ahí.
O si no está la información, ¿qué hubiese cambiado si ustedes tuvieran información sobre la vida del artista? ¿Qué pasaría si de repente descubrieran que esa obra que les está gustando pertenece a alguien que ustedes sienten que es moralmente reprobable? Como siempre, si este episodio les gustó, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que lo comparten y cuéntenme en los comentarios qué reflexiones les merece. Me encuentran además, como siempre, en Instagram como @CeciliaHCinearte. Nos escuchamos la próxima en otro Estado de Artista.